voy presentando. A continuación tenemos una ponencia sobre NIRS, su uso y actualidades por el doctor José Alfredo Hernández. Él es intensivista, pediatra intensivista egresado del Instituto Nacional de Pediatría con una alta especialidad en intensiva cardiovascular. Es médico adscrito a la terapia cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatría y al programa Cardias de México. Buenos días, tardes ya casi. Antes que nada, muchas gracias por la atención. Si bien este es un tema un poco más de ámbito hospitalario, realmente no se debe ser relegado solo a las áreas críticas de alta especialidad. De hecho, ya las últimas investigaciones que se ha hecho sobre el uso de NIRS, que ahorita vamos a ver prácticamente qué es, nos han ayudado a identificar pacientes que realmente se encuentran o en la sala de urgencias o incluso en los pisos de pediatría. En muchos de los hospitales de tercer nivel fuera de México, esta monitorización se usa ya incluso en la cama del paciente. No necesita estar en una área de alta especialidad para poderlo usar, y realmente la funcionalidad y la información que nos da es realmente importante en este tipo de pacientes. Generalmente estamos acostumbrados a ver esto: un paciente que está en una cama con un montón de tubos por todos lados y que generalmente buscamos tenerlo monitorizado por cualquier cosa, ¿no? Queremos sondas, queremos catéteres, queremos gasto cardíaco, queremos muchas cosas, pero realmente muchas de esas cosas son imprácticas para el paciente, y muchas de esas otras también son muy difíciles de conseguir en gran parte de las instituciones y en gran parte de nuestra población. O sea, realmente son costosas, son poco prácticas y hay cosas que no podemos aplicar en todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos es verificar si un paciente que nosotros estamos vigilando por alguna situación, ya sea en una cuna, en un área de piso, puede deteriorarse o puede ponerse más grave, que eso es lo más importante, ¿sí? Necesitamos medios que nos ayuden a decir, ok, este paciente ahorita yo lo veo bien, pero ¿qué dato me puede orientar a que se puede poner mal? ¿Sí? Y obviamente evitar que ese paciente llegue a un área crítica, que eso es lo más importante, ¿sí? Desafortunadamente, nuestra población de pacientes pediátricos es muy heterogénea, tanto por pesos, por condiciones sociodemográficas, como por condiciones nutricias, y obviamente eso nos va a interferir mucho en la cantidad de monitorización que podemos tener, ¿vale? Y obviamente yo puedo tener la mejor monitorización del mundo, si no la sé identificar, si no la sé evaluar, realmente de nada me sirve. Y la otra, mucha de la monitorización que yo puedo usar es realmente costosa y realmente no se puede aplicar, ¿vale? Basta a veces con tener un electrocardiograma, una oximetría de pulso, y con eso es suficiente para poder estar vigilando a un paciente. Más sin embargo, nos queda la duda: ¿realmente con la pura oximetría puedo yo valerme? ¿Con la pura electrocardiograma puedo valerme para identificar algo grave? ¿O hay algo que me ayuda a identificar ese paciente que se puede poner mal, ¿sí? O que me puede dar algún dato, algún problema en su evolución clínica, ¿sí? Y es cuando entonces pues, realmente ponemos cara de susto, porque tenemos muchas cosas, pero a la vez no nos sirven de nada si no las conjuntamos o si no las evaluamos de una manera ideal, ¿vale? Entonces, como todos sabemos, el uso de toda la monitorización que ustedes quieran, ¿vale? Gasto cardíaco, ya muy específicas, y un simple oximetría de pulso, ¿sí? Que podemos usar nosotros, no nos evalúa el contexto global del cuerpo, ¿vale? Lo que nosotros queremos es ver qué partes del cuerpo pueden estar alteradas o qué partes del cuerpo pueden estar normales, ¿sale? Y es donde últimamente se ha puesto en boga, que si bien ya la tecnología existe desde hace mucho tiempo, se ha puesto en boga el uso de lo que se llaman saturaciones regionales, ¿sí? Yo tomo una oximetría de pulso y prácticamente esa es la saturación que me está mandando a toda la economía corporal, ¿vale? Con sus excepciones si tiene algún tipo de malformaciones, pero bueno, es la información global, ¿vale? De todo el cuerpo. Pero recordemos que hay partes del cuerpo que sufren antes una descompensación y hay partes del cuerpo que sufren una descompensación muy tardía. Uno de esos es el cerebro, ¿vale? Entonces, es cuando las saturaciones regionales han cobrado un poco de auge. ¿Por qué? Porque así como la oximetría de pulso es una medición continua que prácticamente la podemos tener 24 horas al día, mínimamente invasiva, prácticamente el daño es un daño local a la piel, si en dado caso sería, al igual que un oxímetro de pulso, ¿vale? Pero es mucho más fidedigna y da los cambios más rápidos que cualquier otra monitorización, ¿vale? Y generalmente, al ser una saturación regional, esto es, me va a mantener
cuánto está saturando en ese momento el cuerpo, me va a hablar muy bien de cómo yo estoy dándole el oxígeno al paciente y cómo él lo está aceptando, que es algo muy, muy importante, ¿vale? Prácticamente así es como funciona. Funciona como un oxímetro de pulso. Es una modificación de este mismo. La única diferencia es que este no va a buscar sangre pulsátil. Lo que este va a buscar va a ser sangre no pulsátil, ¿sí? Sangre del lecho capilar venoso, ¿vale? Prácticamente lo que más se ha estudiado y en gran parte es la saturación cerebral, que lo vamos a ver, y es prácticamente es un oxímetro. La única diferencia es que este es un oxímetro prácticamente en barra, que lo que va a buscar es encontrar la saturación o buscar la saturación del lecho capilar, en este caso y en este caso la imagen es cerebral, ¿vale? Pero hay muchos más. Se puede usar en mano, que es la saturación tenar, en brazo, se puede usar incluso en lóbulo, se puede usar en varias cosas, depende de lo que nosotros lo queramos. Este es como las principales utilidades o los inicios de esta saturación. Prácticamente es vieja, o sea, realmente tiene lo mismo que tiene la oximetría de pulso, ¿sale? En usarse. Más sin embargo, a partir de hace 2 décadas es cuando empezó a cobrar un poco más de importancia, ya que primero la usaron para buscar aquellos pacientes o tratamientos a aquellos pacientes oncológicos que dijeron, ok, vamos a ver si le damos quimioterapia, cómo responde el tumor a la quimioterapia y si ese se afecta, ¿sí? Después vieron, ok, si se afecta, entonces cómo se comporta en las células normales, no en aquellas células que se atacan con quimioterapia. Entonces fue cuando los neurocirujanos empezaron a usarlo para ver cómo les iba durante sus procedimientos quirúrgicos, durante sus neurocirugías. Entonces vieron que realmente les daba mucha información de cómo se comportaba el cerebro en esos momentos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entonces empezaron a usarse un poco más continua esta monitorización y encontraron, bueno, que sí, precisamente el usar una saturación regional daba en muchas ocasiones más información que usar una monitorización continua. Y si esta monitorización continua o esta monitorización clásica que nosotros le llamamos, le agregamos una saturación regional, dígase en cualquiera de sus variedades, nos va a dar mucho más información y más puntual, ¿sí? Hay varios estudios y sobre todo, yo puedo decir, ok, el niño desaturó 2 o 3 horas. Pues sí, desaturó, pero realmente no sé qué le va a pasar a ese niño que desaturó 2 o 3 horas, ¿sí? Pero sé que si a un niño desatura el cerebro varias horas, ese niño sí le va a ir mal, ¿sí? A la larga le va a ir mal y eso es lo importante de este tipo de monitorización, ¿sí? Entonces, hay varios estudios, uno de estos y de los más usados, son muchos en cirugía cardíaca, pero lo que han encontrado es que si comparamos la saturación regional, o sea, el NIR cerebral, con mediciones de saturación venosa, o sea, en aquellos pacientes que tenemos pacientes sépticos, ¿sí? Tomamos saturación venosa y tomamos saturación regional, es exactamente la misma, o la correlación es muy directa, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo tener una monitorización continua de una saturación venosa de un catéter, simple y sencillamente por poner un electrodo en la cabeza, ¿sí? Mucho más sencillo, mucho más práctico y obviamente no necesito estar tomando cada minuto muestras de sangre, simple y sencillamente necesito estar evaluando el monitor, que eso es lo más importante, ¿sí? Y no solo de la saturación venosa, sino también de la saturación del bulbo de la yugular, ¿sí? Uno de los caminos en que se ha estado manejando esto es también para el trauma de cráneo, ¿vale? Entonces, se ha visto que también la saturación regional NIR cerebral se ha relacionado de manera directa con la saturación del bulbo de la yugular. Son muy similares ambas. Entonces, se puede utilizar también como parte de esa monitorización, pero bueno, o sea, realmente esto es algo como muy práctico para una unidad de alta especialidad, una unidad crítica. Probablemente, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues lo que buscamos es si ese tipo de pacientes realmente les va a ir mal en algún momento, ¿sí? ¿Y qué nos va a ayudar? ¿Va? Entonces, todas estas monitorizaciones he visto que sí, o sea, me pueden suplentar en algún momento una monitorización un poco más invasiva y me van a ayudar. ¿Me van a ayudar a qué? A tratar de invadir menos al paciente y que puedo con un solo sensor evitarme poner varios catéteres, que eso es algo muy importante y obviamente me va a dar información a largo plazo, ¿vale? Pero obviamente y desafortunadamente pues no todo es miel sobre hojuelas, siempre va a haber ciertas limitaciones y siempre nos van a poner un poco tristes de lo que vamos a tener que encontrar. Entonces, obviamente van a depender de varias cosas. Estamos hablando del cerebro y una de las características principales del cerebro es su autorregulación, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una saturación tal vez normal, ¿sí? Porque gracias
a que el cerebro tiene capacidad de autorregular su circulación, el cuerpo puede estar demostrando varias alteraciones, más sin embargo el cerebro puede estar normal. Y eso es algo muy importante para tener en cuenta. O sea, no es algo que tengamos que usar de manera única. Se tiene que usar en conjunto con otras monitorizaciones, ¿sale? Y obviamente, como todo monitorización, pues va a depender de qué usemos, de qué tipo de parches usemos y de las características del cerebro. Algo que se ha visto un poco de dificultad en cuanto al trauma de cráneo es precisamente que aquel paciente que hace hematomas desplaza el cerebro hacia una parte más profunda y entonces el lector no es tan fiable. Pero bueno, se puede modificar en ese sentido, ¿sí? Pero entonces, como vimos, el cerebro se puede autorregular. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues entonces pongamos en 2 sitios diferentes ese sensor para ver si nos da mayor información, ¿sí? Muchos de los estudios o la gran cantidad de estudios que se han hecho es en el área neonatal, ¿sí? En la parte neonatal es donde más estudios se han logrado identificar de este tipo y que han dicho, ok, bueno, aparte de ponerles en el cerebro, vamos a ponerles uno en el estómago, vamos a poner un abdominal, a ver cómo les va, a ver qué hacen, ¿sale? Entonces, en este estudio, prácticamente estudiaron 19 prematuros, 30 semanas de gestación, los menores, y ellos evaluaron el comportamiento de la saturación esplácnica. ¿Qué es esto? Bueno, pusieron el sensor, en vez de ponerlo en la región frontal, ¿sí? Lo pusieron en la región paraumbilical o periumbilical. Puede ser infra, o puede ser supra, o puede ser lateral, derecho o izquierdo, independientemente. El recomendable generalmente es el izquierdo porque impide que el hígado afecte la lectura, en ese sentido, ¿sí? ¿Y qué vieron? Vieron esto. Todos tenían oximetría de pulso y todas las oximetrías de pulso eran normales. Nunca tuvieron alteración, siempre estuvieron normales, ¿sí? Pero vieron que había pacientes que hicieron enterocolitis y había pacientes que hicieron lo que ellos llaman intolerancia a la vía oral. O sea, prácticamente estaban dando alimentación, no lo toleraban y otro gran porcentaje hizo enterocolitis. ¿Pero qué características tuvieron todos? Que todos, por lo menos las saturaciones de oxígeno estuvieron normales, ¿sí? O sea, realmente ellos solo tenían como monitorización saturación de oxímetro y a estos le pusieron el sensor. Entonces, ¿qué vieron? Que aquellos pacientes que no desarrollaron intolerancia tenían saturaciones normales y si bien tenían altibajos en los niveles, prácticamente todas las saturaciones estuvieron arriba del 40%. Aquellos pacientes que desarrollaron enterocolitis o que desarrollaron primariamente intolerancia a la vía oral, o sea, aquellos pacientes que presentaron distensión, que presentaron vómitos, ¿sí? Que no permitieron progresar la vía enteral, a pesar de que tenían constantes vitales normales, tenían niveles abdominales muy bajos, o sea, saturaciones regionales bajas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla esto? Ok, que esta puede ser o es un indicador de un cambio hemodinámico más rápido y más local, a diferencia de medidas globales, ¿sí? ¿Y qué fue lo importante? Que aquellos pacientes que desarrollaron enterocolitis, de igual forma tenían valores normales de saturación, fueron bajando, pero al día 10, que fue cuando se diagnosticó la enterocolitis, ya tenían varios días con valores por debajo de 20, aquellos que desarrollaron enterocolitis, ¿sí? Entonces, días antes de que los signos vitales están normales y días antes de que el paciente desarrolle enterocolitis, ya empezó a dar información que la evolución de ese paciente no era la ideal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿vale? De igual forma, el otro paciente, son los pacientes que solo desarrollaron enterocolitis y estos pacientes fueron los que requieren un poco más de invasión abdominal, pero de igual forma, 1 o 2 días antes de que el paciente desarrollara el proceso, ya tenía datos de que la saturación regional estaba alterada. Entonces, mucho antes de que las constantes vitales, ya no dígase una gasometría cuando se los tomaron, ya no dígase de medidas ya más bioquímicas, sino simplemente una oximetría de pulso o una tensión arterial estuviera baja. Realmente no lo tenían, que es algo muy importante, ¿sí? ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, entonces, ok, en este caso fue oximetría de pulso, eran prematuros, estaban muy pequeños, el parche les quedaba muy grande, no le pudieron poner cerebral. Entonces, bueno, en otros un poco más grandes, dijeron, ok, vamos a comparar cerebral con somático y con los signos vitales, ¿vale? Entonces vieron que realmente pasaba lo mismo. Aquellos pacientes que tenían signos vitales normales, ¿sí? Que no tienen ninguna alteración metabólica, pero que llegaban a tener un radio, una relación del NIRS cerebral, o NIRS abdominal más bien, es con cerebral menor a 0.75, tenían un riesgo
doble de presentar enterocolitis, ¿sí? Y aquellos que presentaban una relación menor de 0.5 tenían más riesgo de presentar problemas quirúrgicos abdominales, que eso es lo importante. Entonces, ¿qué vieron? Sí, prácticamente los controles tenían índices arriba de 1 o normales, ¿sí? Y todos los que tenían problema intestinal tenían índices por debajo de 0.75. O sea, dividían el NIRS abdominal entre el cerebral, y el índice menor de 0.75 era un factor de riesgo para que presentara enterocolitis y menor de 0.5 para que presentara isquemia e incluso cirugía abdominal. Con pacientes normales, con pacientes que no tenían desaturación, con pacientes que no tenían hipotensión, con pacientes que no tenían absolutamente nada más que darles de comer. Entonces, y de hecho lo que se encontraron es que inclusive en aquellos pacientes que presentaban isquemia usando la misma técnica de alimentación, siempre tenían menos volúmenes de alimentación. Tampoco era que aquellos pacientes que desarrollaron enterocolitis tenían más volúmenes o un diferente tipo de leche. Era la misma con menor volumen y desarrolla más fácilmente enterocolitis. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Pero bueno, esto es algo como un poco más específico. ¿Y cómo les va a esos niños? O sea, ¿realmente afecta? O sea, ¿medir esto ayuda? Se ha visto que aquellos pacientes que presentan saturaciones cerebrales, aunque las constantes vitales estén normales, saturaciones cerebrales por debajo de 40%, tienen un riesgo 2 o 3 veces mayor de presentar daño neurológico. Y aquellos que presentan un NIRS por debajo de 30 tienen riesgo de presentar daño neurológico severo, ¿sí? A los 18 meses. Entonces es algo muy importante, ¿sí? Entonces, este es un estudio que, como bien les dije, es sobre la investigación del NIRS cerebral y cómo les va a estos pacientes. Fueron sometidos a cirugía cardíaca, fueron 62 neonatos, de estos solo 44 recibieron seguimiento neurológico porque el resto fallecieron, ¿sí? Y de estos 44, 20 al 45% tuvieron alteraciones en las pruebas de neurodesarrollo, ya sea motor, mental o ambas, que es lo importante. ¿Y qué vieron? Que si bien los niveles o los valores de la saturación cerebral eran prácticamente o casi normales en la gran mayoría, lo que encontraron es esto, que aquellos pacientes que presentaban daño neurológico persistían con valores siempre bajos, nunca regresaban a su estado basal, ¿sí? ¿A qué refieren bajos? Ok, normalmente yo pongo el sensor, mido un valor basal, 60, si este valor baja más de un 20%, el riesgo de daño neurológico incrementa. Si el valor se mantiene, sí puede tener, a lo mejor abrir en 40, pues para que baje un 20% tendré que bajar en 20, entonces será un poco difícil, pero si el valor se mantiene por debajo de 45%, la incidencia de daño neurológico a 18 meses es mayor. Entonces, eso es lo importante de este tipo de estudios. Entonces, lo que vieron, aquellos pacientes que tenían una buena, se llaman variabilidad, o sea, buenas variaciones o buenas mediciones de la saturación regional, les iba bien. Pero aquellos pacientes que tenían muy poca variabilidad, tenían estancamiento, tenían valores muy bajos de saturación regional, les iba muy mal. Ya sea motor o ya sea mental, pero independientemente tenían un tipo de alteración neurológica, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la ventaja? Que prácticamente este tipo de saturación, como ya lo vimos en los otros estudios, se van a afectar antes de que el paciente se hipotense, se van a afectar antes de que el paciente se ponga grave. Entonces es algo muy importante, son medidores que podemos usar de manera continua, sin necesidad de otras mediciones. ¿Por qué? Porque realmente puede estar normal, pero tener alteración neurológica, y entonces eso necesita investigación acerca de qué está pasando con nuestro paciente, ¿sale? Y específicamente en esto, ¿por qué? Como le hemos dicho los anteriores, fueron estudios con pacientes que tenían oximetrías normales y aún así desarrollaron enterocolitis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Aquellos pacientes, fueron 66 recién nacidos de pretérmino, 32 semanas, vieron que pueden tener periodos de hipotensión, o sea, puede estar el paciente hipotenso, pero mantener saturaciones cerebrales normales y no les pasa nada, les va bien. Pero aquellos pacientes que pueden estar hipotensos o pueden estar normotensos con saturaciones regionales por debajo del 50% y van a tener un mayor riesgo neurológico, ¿sí? El seguimiento de esto se hizo a 2 años prácticamente, ¿sí? Entonces,
cambia antes que muchas constantes vitales, se modifica de manera más rápida y eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces, en este estudio, ¿qué vieron? Bueno, entonces vieron que aquellos pacientes que estaban realmente hipotensos, pero no tenían compromiso en la saturación regional, les iba bien, ¿sí? Pero aquellos pacientes que pueden estar hipotensos o normotensos y tenían una saturación menor del 50%, más de 10% del tiempo que les tomaron o más de 100 minutos, tenían riesgo de daño neurológico, ¿sí? Y otra, las transfusiones. Realmente siempre nos da miedo transfundir. Ahorita ya las guías realmente son muy estrictas en cuanto a transfusión del paciente hospitalizado. Cada vez se recomienda menos la transfusión. El paciente pediátrico pues obviamente tiene ciertas características, pero el paciente neonatal a veces se pone bastante mal y más en condiciones abdominales después de las transfusiones. Entonces, ¿a quiénes hay que transfundir, a quiénes no hay que transfundir? Eso realmente es algo muy difícil de decidir, ¿sí? Pero, ¿qué vieron en este estudio? Que vieron que aquellos pacientes que tenían hemoglobinas por debajo de 10, ¿sí? Pero que tenían saturaciones regionales normales, si yo los transfundía, no les beneficiaba en absolutamente nada. Ni mejoraba el cuadro clínico, ni mejoraba la sobrevida, ni mejoraba nada. Pero aquellos pacientes que tenían una saturación, un NIR cerebral menor de 55% y tenían hemoglobinas bajas, a estos sí se beneficiaban con la transfusión, ¿sí? Y el riesgo de enterocolitis después de la transfusión era más bajo, ¿sí? En quienes sí vieron que tenían riesgo de enterocolitis o presentaban más periodos de enterocolitis, en aquellos pacientes que se transfundían y la saturación venosa realmente, o la saturación regional, no se modificaba, seguía exactamente igual. Entonces, ese es un indicativo de que puede tener riesgo o de que tiene más riesgo de desarrollar enterocolitis post la transfusión, ¿sí? Entonces, y aquellos pacientes que el score que habíamos mencionado anteriormente es menor a 0.73, que es abdominal menos cerebral, realmente se benefician con la transfusión. Entonces, es aquí donde nos ayuda también tomar decisiones clínicas, ¿sí? Ok, ¿realmente lo amerita? O sea, ¿realmente me va a beneficiar? Puedo tener otras cosas que me ayudan a definir o decidir si el riesgo a que yo lo voy a someter por una transfusión amerita esta, o realmente si yo lo transfundo no va a pasar nada, o si no lo transfundo de igual manera. Entonces, son medidas que podemos usar, ¿sí? Para decidir tomar, obviamente en varios contextos, ¿sí? La decisión o no de administrar diferentes terapias, ¿sí? Entonces, realmente son muchas cosas las que se ha estudiado, ¿sí? Son varias cosas en las que se ha tratado de interferir y de usar, ¿sí? Para beneficiar un poco al paciente. Tiene ventajas, o sea, realmente es una medición que va a estar continua. Es un parche como el oxímetro que se puede quedar N cantidad de tiempo, ¿sí? Y que obviamente en muchas instituciones se quitan catéteres, se quitan todo lo que tienen que quitarse, pero estos se quedan, porque estos nos dan más información a largo plazo, ¿sí? Y porque me detectan pacientes más graves. Casi siempre se quitan ya cuando se van a egresar. Es algo bastante confiable para tomar como medida en la monitorización del paciente, incluso en piso, ¿sí? O sea, realmente en varios se está monitorizando ya solo en la sala, no solo en la sala ni de urgencias, ni de terapia, ni en la neonatal, sino solo en piso. O sea, en piso lo están monitorizando previo a ciertos procedimientos, cirugías abdominales, cirugías neurológicas, ¿sí? Cirugías cardíacas, para ver cómo va a ser su evolución, ¿sí? Entonces, obviamente nos da un poco más de información. Obviamente tiene un costo, no lo mismo que cuesta un oxímetro de pulso, pero bueno, la utilidad a largo plazo en pacientes específicos nos puede ayudar bastante, ¿sí? Y realmente, pues no solo es esto, realmente son muchas cosas, son utilidades inmensas las que se le ha estado buscando, serían horas y horas y horas, ¿sí? Obviamente todo va a depender de qué es lo que estemos buscando, y de nada va a servir ponérselo si no sabemos qué vamos a buscar y si no sabemos qué vamos a interpretar, que eso es lo más importante, ¿va? Como ya se ha mencionado, prácticamente en cuanto a la cirugía abdominal, ¿sí? Gastrosquisis o onfaloceles, como cirugías intestinales, también se ha dado bastante importancia. De igual forma, saturaciones regionales para ver la viabilidad y la función de intestinal, ¿sí?
En cirugías cardíacas, no se diga, en cirugías neurológicas, no se diga, prácticamente eso es de diario. Todos los pacientes que se someten a este tipo de cirugías, casi todos tienen esa monitorización cuando es posible. Y en el paciente séptico, lo que les mencionaba al inicio, esa saturación regional es prácticamente similar a la saturación venosa. Y todos aquellos que en algún momento estamos en contacto con pacientes sépticos que vamos a la sala de urgencias, pues prácticamente varias de nuestras metas van encaminadas a esa. Entonces, sin necesidad de estar monitorizando de una manera continua, estar obteniendo muestras o invadiendo más al paciente, podemos tener una monitorización continua del estado hemodinámico del paciente, que es una gran ventaja, ¿sí? Y otras que incluso se ha visto y se han usado más en adultos, es para evaluar si yo cuando estoy tratando de quitar a un paciente que tiene ventilación crónica ese ventilador, los cambios en el NIRS me indican menos tolerancia a la extubación que aquellos pacientes que no tienen cambios. Solamente la utilidad han sido un poquito más variables, ¿sí? Y que han tenido más cosas, ¿vale? Como conclusión, no es una tecnología nueva, más sin embargo las aplicaciones cada vez son más comunes, son más viables y cada vez el costo es menor. Eso es una gran ventaja, ¿sale? Le pongo aquí que es eficaz y útil para patologías comunes en el sentido de que no solo debe de estar resignada a una sala de quirófano o a un área de alta especialidad, sino que se puede usar en cualquier parte del hospital prácticamente, ¿sí? O sea, no implica mayor invasión al paciente, ¿sí? Incluso es menos invasivo que poner una sonda urinaria. Entonces, realmente la utilidad y la información que nos puede dar es mucho más importante, es mucho mayor, con una prácticamente efectos nulos o efectos adversos mínimos, ¿sí? Es relativamente sencillo, ¿sí? No es como cuando se tiene que tomar una gasometría que hay que saberla tomar, X. Este solo se pone, no necesita calibrarse, solo se pone y se empieza a medir. O sea, no necesita absolutamente nada, solo lo hace todo, ¿sale? Y es práctico, ¿vale? Y obviamente todavía estamos en el entendido de que sigue siendo un poco costoso, ¿sí? Costoso entre comillas para las instituciones en el sentido de que se pueden llegar a ciertos planes, pero bueno, obviamente el costo es mayor que cualquier otro oxímetro, ¿va? Pero bueno, la información que nos puede dar en pacientes muy especiales es muy importante, ¿sí? ¿Tengan alguna duda, alguna pregunta?